Perfecto, ya está, fenomenal. Vale, pues lo dicho, buenos días a todos, bienvenidos a una nueva webinar que hacemos abierta a empresas desde Confecoy Implica. La idea de un poco del día de hoy es, por un lado, que ustedes se queden conformes de cuáles son las obligaciones legales que tienen como envasadores y, por otro lado, puedan ver cuáles son las soluciones que ofrecemos desde Confecoy Implica para poder dar solución a todas ellas. Como siempre digo, se está grabando, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y aún así, a todos los que se inscribieron en este webinar, independientemente de que estén aquí o no estén aquí, van a recibir una copia de la presentación que vamos a mostrar ahora en PDF y un link para el vídeo de YouTube en el caso de que no hayan podido verlo. Al final de la presentación dejaremos un tiempo de preguntas. Intentaremos contestar las mayores posibles. Si alguna no la sabemos, la contestaremos a posteriori. Y de todas maneras, si no nos da tiempo a algunas o les surgen a todos ustedes alguna pregunta después, siempre saben que el correo de info@confecoy.com o confecoy@confecoy.com está disponible para todos ustedes para que hagan cualquier consulta, independientemente de que sean adheridos o no. Luego, efectivamente, para todos los adheridos tenemos otra serie de servicios adicionales. Bueno, ya no me voy a enrollar más y voy a compartir con todos vosotros la presentación que tengo preparada. Es más extensa, a ver si se abre. Es más extensa de lo que voy a decir, ¿vale? Va a haber algunas diapositivas que me voy a saltar, pero bueno, por lo menos así cuando yo les envíe el PDF tengan todas las presentaciones. Creo que se está viendo bien, ¿verdad, Sandra? Sí. Perfecto, vale. Siempre cuando comienzo con esta webinar, empiezo con esta presentación y con esta diapositiva, y es porque yo siempre quiero que las empresas, incluso las personas, no cumplan las legislaciones solamente por cumplirlas, sino que entiendan el porqué de las cosas y el por qué sale esta ley. ¿Vale? Quiero decir que esta legislación sale porque en Europa está habiendo una tendencia a cambiar la responsabilidad desde lo que había antes, que era quien contamina paga, a lo que quieren que sea ahora, que es una responsabilidad ampliada del productor. ¿Y qué significa esto? Pues antes, por ejemplo, en un residuo, lo que ocurría es que quien generaba ese residuo era el que pagaba por la gestión del mismo, ¿verdad? Pues ahora no quieren eso. Ahora lo que quieren es que el que genera el producto, como el que genera el producto es el que puede incidir en la fabricación del mismo, el que puede utilizar materiales más sostenibles, el que puede hacerlo más reciclable, es el que se va a encargar de organizar y financiar la gestión del futuro residuo, que eso es lo que se llama responsabilidad ampliada del productor, organizar y financiar la gestión futura del residuo. Y esto que estamos hablando ahora de envases no es una cosa exclusiva de envases. De hecho, si todos ustedes son fabricantes de envases, de aparatos eléctricos y electrónicos, sabrán perfectamente que los envases desde hace muchísimo tiempo están afectados por esta responsabilidad ampliada del productor. Los neumáticos también, el aceite también, los vehículos fuera de uso también, incluso los envases. ¿Por qué? Porque los envases con la anterior legislación, que es la ley del año 97, los domésticos estaban obligados a cumplir con la responsabilidad ampliada. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través de Ecoembes. Ecoembes es un sistema de responsabilidad ampliada del productor, el cual recibía la financiación por parte de los envasadores de domésticos. ¿Para qué? Para justamente lo que hemos dicho, organizar y financiar la gestión de los residuos de envases cuando se conviertan en residuo. ¿A través de cómo? Pues lo hacía Ecoembes en el caso a través de los contenedores amarillos. Esto no va a quedar aquí, sino que va a ocurrir en un futuro para colchones, para prendas textiles, para artes de pesca e incluso para las colillas del tabaco. Es decir, que en un futuro Philip Morris va a tener que costearse la recogida de las colillas que existan por los diferentes ayuntamientos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que basándonos en estos principios de responsabilidad ampliada del productor, sale la Ley 7 del 2022, que es la Ley de Residuos. La nueva Ley de Residuos salió el año pasado y decía esa ley que a partir de ahora todos los envases ya no se quedaba solo en los domésticos, sino que todos los envases comerciales e industriales tendrían que estar obligados a esta responsabilidad ampliada del productor. Y que todo esto tendría que ser objeto de un desarrollo reglamentario. ¿Cómo? A través de un nuevo Real Decreto, que es el que se generó, el Real Decreto 1055 del año 22, ¿vale? Este Real Decreto es el que salió en diciembre y es el que impone desde ese momento cuáles son las reglas del juego en materia de envases, de todo tipo de envases.
y es el que impone no solamente las obligaciones que luego veremos que ustedes tienen que hacer de información y registro, que ahora mismo son las que más nos importan, porque hay unas fechas que cumplen, como yo digo, pasado mañana, sino que por una serie de objetivos. De hecho, en esta legislación hay 270 objetivos de reutilización, prevención, reciclaje, y les he puesto a todos ustedes 4 o 5 transparencias para que, bueno, en el caso de que les afecten, puedan ver, pues eso, cuáles son los objetivos de prevención que hay en esta legislación, cuáles son las medidas de prevención que tiene que haber en temas de comercio. Es decir, a partir de ahora, esto a lo mejor como cultura, como usuarios, que sepan que a partir de ahora en los comercios, dependiendo de la superficie, va a tener que haber una serie de referencias de envases reutilizables. Es decir, nos van a tener que dar la opción a los usuarios de que podamos elegir un envase reutilizable y no un envase de un solo uso. También, por supuesto, hay objetivos derivados del reciclado. Es decir, hay objetivos de que a partir de ahora tendrá que haber envases que contengan material reciclado y tendremos que poner en el mercado y tendremos que utilizar como envasadores que somos esos envases para cumplir los objetivos que nos pide este Real Decreto. También hay objetivos con respecto a los requisitos mínimos que tienen que tener los envases fabricados, importados o adquiridos, ¿vale? Es decir, en temas de cuáles son las obligaciones, qué es voluntario y qué está prohibido, en temas de marcado, de reciclabilidad, de contenido de material reciclado y cuáles son los objetivos que va habiendo. Cabe decir una cosa, que este Real Decreto 1055 en los objetivos no es taxativo, es decir, no dice hay que, sino siempre está en el debería de ser, tendríamos que, con relación a los objetivos. Pero no sé si todos ustedes saben que este Real Decreto 1055, viene de una directiva. En la primera transparencia lo ponía, una directiva europea, que se ha traspuesto a todos los países miembros. Una de las preguntas que ustedes me hacen mucho es, ¿y esto solamente es en España? En principio, es en todos los países. La cuestión es que al ser una directiva y que cada país la está aplicando como en diferentes tiempos, puede ser que los diferentes países estemos en diferente momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que se han dado cuenta que esto ha sido un poco lío y lo que han hecho es que están ya en formato de borrador el nuevo Reglamento Europeo de Envases, que en principio verá la luz en el 2025. ¿Qué es lo que pasa? Que es un reglamento y un reglamento es de obligado cumplimiento. No es como una directiva que te da un tiempo para transponerla, sino que según salga el reglamento hay que cumplirlo. Y en ese reglamento europeo que va a venir, todos los objetivos que este Real Decreto español incluye sí que van a ser de obligado cumplimiento. Con lo cual, podemos tomar todos los objetivos que les he puesto aquí a todos ustedes como objetivos que hay que cumplir en los diferentes tramos de años que solicita este Real Decreto. Bueno, vamos a empezar. Y yo sé que es un rollo, pero toda legislación lo más importante, aunque no lo creamos, es la parte de definiciones. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que ver si estamos afectados. De hecho, una de las grandes dudas de este Real Decreto es, yo no soy envasador, yo no envaso. Bueno, vamos a ver si ustedes son envasadores o no. La primera es que hay que ver cuál es la definición de envase. Lo tienen ustedes aquí a la derecha y pone todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías desde las materias primas hasta los artículos acabados en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por un lado, los residuos, los envases que llevan residuos no están dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Eso es lo primero que quiero dejar fuera. Lo segundo es que este Real Decreto es siempre lo que se introduce en el mercado español, con lo cual si ustedes fabrican y exportan, esa parte de los envases de las materias que exportan no tiene que estar dentro. Pero en cambio lo que dice esta legislación es que si usted es envasador, todo envase no solamente es lo que tenemos. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es bastante gráfico. Sabemos todos que un bote de pintura pues lleva un envase. Entonces, claro, efectivamente las fábricas de pintura son envasadoras, pero no solamente del bote de pintura. Tienen que saber ustedes que el bote de pintura es un envase, pero el asa que lleva el bote de pintura forma parte del envase. Pero si el bote de pintura lleva una pegatina, la etiqueta, perdón, también es envase. Si esos botes van dentro de una caja de cartón, también es envase. Si esa caja de cartón lleva un precinto, también es envase. Si lleva una etiqueta a la caja, también es envase. Si eso lo ponemos encima de un palet y lo flejamos, el palet y el fleje también son envases. Si el fleje al final le ponemos una etiqueta o le grapamos unas instrucciones escritas, las instrucciones escritas y la propia grapa también son envases. Con lo cual, muchas veces cuando pensamos qué es lo que es envase o qué es lo que no es envase, el ámbito es muchísimo más grande. De hecho, a lo mejor, no sé si aquí hay alguna empresa de transporte que se dedica a transportar de un lado a otro, si efectivamente la carga te llega y tú lo único que haces es transportarla, no eres envasador. Pero si en cambio tú de vez en cuando tienes que reacondicionar esa carga
y tienes que introducir envases, embalajes en el mercado, también serás envasador. Si tú eres un transportista que te dedicas a transportar estructuras metálicas y para poder transportar esas estructuras metálicas tienes que poner unas vigas de madera y esas vigas de madera se las entregas a tu cliente cuando entregas las estructuras metálicas, esa viga de madera también es envase. Entonces, realmente, si nos ponemos a pensar todo esto, yo diría que casi el 90% de las empresas españolas son envasadoras. ¿Cuáles se podrían librar? Pues solamente se librarían lo que yo digo las empresas de servicios, las que no fabrican nada, las que no hacen nada, las que no entregan nada. ¿Vale? Entonces, una vez que ya sabemos lo que es envase y por tanto envasador es aquel que pone esos envases en el mercado con una mercancía, vamos a ver una de las primeras separaciones en las tipologías de envases, que es saber si mi envase es doméstico, si mi envase es comercial o si mi envase es industrial. Primero es doméstico y hay que empezar en este orden. Hay que ver primero si es doméstico, si no lo es, ir al comercial, si no es comercial, ir al industrial, es decir, va por descarte. Entonces, doméstico es aquel envase que puede ser susceptible de ser adquirido por el usuario final, es decir, por el ciudadano, es decir, por mí. Entonces, si nosotros pensamos, vale, efectivamente, nos queda muy claro que el bote de Coca-Cola es envase doméstico, pero, por ejemplo, ¿y un saco de cemento de 25 kilos que se vende en el Leroy? ¿Será doméstico? Sí, porque si yo puedo comprar ese saco de cemento en el Leroy Merlin, será, por supuesto, un envase doméstico. Entonces, si esta empresa que fabrica cemento no tiene forma de diferenciar la línea de doméstico que va a los centros comerciales y la línea de industrial que iría a las obras y tiene un mismo envase para todo, todo sería doméstico. Por eso, nosotros, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, aconsejamos que se separen los envases por líneas. Es decir, los sacos de cemento que van al doméstico tendrán que cumplir la legislación y estar a día de hoy en Coembes, que es el único scrap que está autorizado para domésticos, o en el caso de que ustedes tengan una línea para obras, pues poner específicamente, así lo dice la ley, uso profesional. Entonces, en ese caso, por supuesto, ustedes tendrán un cemento de 25 kilos de línea doméstica y ustedes tendrán un cemento de 25 kilos de línea industrial. ¿Vale? ¿Qué es comercial? Pues primeramente habéis visto la frase que empieza. Envase y sin tener la consideración de doméstico, está destinado al uso y consumo de los comercios. Y dirán ustedes, ¿qué es comercio? Pues comercio puede ser una peluquería, un hotel, una tienda, un centro comercial. De hecho, esto es una de las preguntas más frecuentes. No sé si ustedes saben que ha salido un documento de preguntas frecuentes que ha sacado el Ministerio. Es bastante tedioso porque tiene 170 hojas, pero ahí responden a muchas de las preguntas que ustedes hacen. Y una de ellas es, ¿qué es comercial? Y lo separan por CENAES, ¿vale? De la G a la U dicen que es un envase comercial, si no me equivoco, y lo que no es de la G a la U dicen que es un envase industrial. Y por tanto, ¿qué es industrial? Es un envase destinado al uso y consumo propio del ejercicio de la actividad económica industrial, siempre y cuando no sea comercial ni doméstico, ¿vale? Otra de las separaciones que hay que hacer es si nuestro envase es primario, secundario y terciario. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque las siguientes obligaciones que nos va a pedir esta legislación nos van a decir que separemos nuestros envases no solamente por domésticos, comerciales e industriales, sino por primarios, secundarios y terciarios, ¿vale? Entonces, primario es aquel envase que contiene una mercancía para constituir una unidad de venta, el bote de pintura. Eso es un envase primario. Secundario es aquel envase que sirve para agrupar diferentes unidades de venta. Pues, por ejemplo, la caja de cartón que lleva diferentes botes sería el envase secundario. Y terciario sería aquel que está diseñado para facilitar el transporte, pues sería el palet y el fleje, en el caso que les he puesto antes. Entonces, ustedes siempre, yo lo que aconsejo es que antes de poder hacer, luego veremos las obligaciones que ustedes tienen, que es el registro y las declaraciones, se hagan una tabla máster con todos los envases que ustedes tienen. Y empiecen a separar entre domésticos, comerciales e industriales. Y empiecen a separar entre primarios, secundarios y terciarios. Y con esa información es la que les va a ser a ustedes valiosa a la hora después de poder hacer las diferentes obligaciones que ahora veremos cuáles son. Por tanto, lo que decimos siempre es que esta normativa lo que hace es que ha revolucionado un poco la gestión de los residuos de envases. Antes solamente eran los envases domésticos, a partir de ahora este Real Decreto afecta a los envases también industriales y comerciales y al final los productores de producto, que también es una nueva palabra, que es como se define a los envasadores, lo que van a tener que cumplir es con la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale?
Importante, esta responsabilidad ampliada del productor no solamente afecta a ustedes que son envasadores y que ponen producto envasado en España, sino que también afecta a las importaciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes importan mercancías o materias primas, tanto sean para el consumo propio como para distribuir, tienen que comprobar si su envasador, si el extranjero, se ha dado de alta, ¿no?, en este registro. Para poder darse de alta en todas las obligaciones de este Real Decreto, tiene que tener un CIF español. Entonces, la única forma es que o tenga sede en España o si no tiene sede en España, la siguiente forma sería que haga un representante autorizado. Si por un casual, ya lo veremos a la siguiente transparencia, si por un casual su exportador, es decir, la empresa a la que ustedes compran esas mercancías, no se ha dado de alta, no quiere asumir las obligaciones de este Real Decreto, serán ustedes como importadores los que tengan que asumir por ellos. Esto aparece en esta transparencia, en el tema del comercio internacional, ¿vale? Entonces, por un lado, si no, la parte de la izquierda es que si no es comercio internacional, sino que son ustedes los que fabrican, pues efectivamente tienen que cumplir la responsabilidad empleada del productor si son envasadores o si son el representante autorizado, que puede ser que lo sean, de algún extranjero, de algún exportador extranjero, o en el caso de que sean fabricantes de envases si han llegado a un acuerdo voluntario con sus envasadores. En el caso del comercio internacional, ¿quién tiene que cumplir la responsabilidad ampliada del productor? Pues si, como hemos dicho anteriormente, si el envasador extranjero ha nombrado un representante autorizado, pues tendrán que ser ellos los que hagan todas las obligaciones. Pero si no se ha nombrado un representante autorizado, será el primer importador, distribuidor o comercializador en España el que tenga que cumplir con todas las obligaciones. Entonces, ojo, porque cuando ustedes hagan su inventario de envases, no solamente van a tener que tener en cuenta los envases que ustedes pongan en el mercado, sino tendrán que tener en cuenta también los envases que han importado y tendrán que hablar con sus proveedores para ver qué figura o qué opción van a tomar. Bueno, nos metemos de lleno. Vale, fenomenal. Ya hemos contado, ya sé que soy envasador, ya sé más o menos qué envases pongo en el mercado, ya sé lo que es primario, fenomenal. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Vale? Pues lo primero que dice este Real Decreto es que aparte de cumplir con la responsabilidad ampliada del productor, quieren que cumplas con una serie de obligaciones de información y registro. Y la primera es que todos los envasadores se tienen que inscribir en el registro de productores de producto. Y la ley decía que tenía que ser antes del 29 de marzo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego han visto que era un poco inviable y este plazo se han ampliado. De hecho, es un procedimiento que va a estar siempre abierto, porque hay empresas que se constituirán dentro de 3 años, tendrá que estar abierto. Pero para todos ustedes, este registro lo tienen que hacer cuanto antes, si ya saben que son envasadores, y siempre antes de hacer las declaraciones, que es el punto 3, puesto que para poder hacer las declaraciones, que eso sí que tiene una fecha fijada, si ustedes no tienen número de envasador, no van a poder hacerlo, ¿vale? Entonces es importante sacar ese número de registro. E importante también que cuando ustedes tengan ese número de registro, obliga la ley, y la pregunta siempre que también me hacen es ¿cuándo? Pues la ley pone desde el momento que ustedes tengan ese número de envasadores, tendrán que poner en sus albaranes y facturas el número de envasador. De hecho, pone que el no ponerlo en los albaranes y facturas será objeto de sanción, con lo cual no solamente ustedes tendrán que obtener el número, sino que internamente en su empresa tendrán que hablar para modificar esos albaranes y facturas para que contenga este número, ¿vale? Esa es la primera obligación, el registro. La siguiente obligación es que ustedes tendrán que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. ¿Cómo? Podrán hacerla de manera individual, ahora lo veremos. Ustedes deciden que tienen controlados sus clientes, que ustedes van a ir a recoger los envases una vez que se conviertan en residuos de todos sus clientes y los van a mandar a un gestor, pues eso ustedes constituirán un SIRAP. Ustedes se dedicarán a la recogida de todos los envases. Esto es bastante ineficaz y, de hecho, yo no lo aconsejo a no ser que sean envases reutilizables, muy determinados, etc. Pero si ustedes no lo quieren hacer individual, hay una posibilidad, que es hacerlo de manera colectiva. Y al hacerlo de manera colectiva, ustedes lo harían a través de un SCRAP, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. Con este scrap, al final, los scraps son iniciativas de unión de diferentes envasadores para el cumplimiento de una obligación legal que todos ustedes tienen, ¿vale? Siguiente obligación. Tenemos que reportar cada año todos los envases que ponemos en el mercado. Y la ley dice que cada año, antes del 31 de marzo, habrá que hacer un reporte de los envases que hemos puesto en el mercado el año anterior. Pero hay una disposición adicional cuarta que dice que este año quieren doble reporting. Quieren los datos del 21 y los datos del 22. Y en principio dieron una serie de plazos, esos plazos algunos ya han acabado,
pero como han visto también que hay ciertas empresas que aún no han hecho las cosas, los han ampliado. Y a día de hoy, les digo por no liarles en fechas, la cosa está así. Ustedes, antes del 31 de octubre, tienen que presentar la declaración del año 2022. Y luego, antes del 30 de noviembre, tendrán que presentar la declaración del año 2021, ¿vale? Porque es un plazo extraordinario que han abierto. Si ustedes no se dan de alta, no podrán hacer la declaración. Si ustedes no hacen las declaraciones, serán objeto de sanción, ¿vale? Entonces, les insto a que estamos aquí, sé que es el día 17, ¿no? Es de octubre, pues que cuanto antes, ya no sé qué día vivimos, cuanto antes se den de alta y cuanto antes, por favor, hagan todas las declaraciones que tienen que hacer, ¿vale? ¿Qué más obligaciones dice todo esto? Que hemos visto que hay muchos objetivos de prevención, reutilización y reciclado. Pues ustedes, los que les competan, tendrán que cumplirlos. Aparte de esto, si ustedes superan una serie de toneladas que marca el Real Decreto, ustedes tendrán que elaborar planes, lo que se llama que son planes empresariales de prevención de envases, que no es más que una especie de estudio de minimización para saber cómo reducir los envases que ustedes ponen en el mercado. Pues en función de si ustedes superan esas toneladas, tendrán que hacerlo o no. Y por último, y esta parte es muy importante porque nos liamos mucho entre qué es un envase reutilizable, qué no lo es. Si ustedes ponen en el mercado envases reutilizables, tendrán que establecer sí o sí un sistema de depósito, devolución y retorno. Si no establecen un sistema de depósito, devolución y retorno, aunque el envase esté fabricado como reutilizable y ustedes no lo ponen así, no será un envase reutilizable. Será un envase fabricado como reutilizable, pero utilizado como de un solo uso, ¿vale? Entonces, esto es importante porque a veces nos liamos y este es uno de los primeros datos que ustedes tienen que saber a la hora de hacer la inscripción en el registro y las futuras declaraciones. Bueno, cada uno de los procedimientos que le hemos dicho de información tiene un procedimiento en la sede electrónica del Ministerio. Y en la página web del Ministerio aparecen los enlaces, aparecen vídeos, tutoriales, ¿vale? Para que ustedes puedan hacerlo. En conclusión, en la inscripción, al final ustedes obtendrán un número de envasador. Y el número de envasador, ojo, porque tiene que tener la estructura que yo les pongo aquí. ENV / el año de registro / 9 dígitos. Si no tiene esa estructura, porque es que no es el número, muchas veces a ustedes les está dando el número del registro de la solicitud y lo tienen, que es un regere o regere, algo así, y ese no es el número que ustedes tienen que poner en todo esto, ¿vale? Perfecto. Aparte de eso, se me acaba de romper esto, ¿vale? Aparte de esto, ustedes tienen que hacer el resto de obligaciones. La responsabilidad empleada del productor. Hemos dicho que la responsabilidad empleada del productor se tiene que cumplir o de manera individual o de manera colectiva. Y los envases reutilizables, los sistemas de depósito, devolución y retorno siempre tienen que estar o bajo el paraguas de un scrap o bajo el paraguas de un SIRAP. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los scrap y los SIRAPs? Pues aparecen aquí. Por un lado, son entidades sin ánimo de lucro, tendrán que estar sometidos a solicitud o autorización, dependiendo de cada uno, tienen que cumplir los objetivos que se les impongan, tienen que tener una garantía financiera y tienen que tener una serie de gestores adheridos para justamente su obligación, que es organizar y financiar la gestión de los residuos de envases. Si ustedes necesitan hacer la declaración, pues igualmente hay un procedimiento dentro del Ministerio. Y hay dos tipos de declaraciones. Una declaración que se llama, o le llamamos simplificada, y otra declaración ordinaria, ¿vale? Esa declaración simplificada es para todas las empresas que pongan en el mercado menos de 15 toneladas de envases o para el comercio electrónico. Si ustedes no ese es el caso, ustedes ponen más de 15 toneladas dentro del mercado, ustedes no tendrán que hacerla simplificada, sino tendrán que hacer la declaración ordinaria. Y la obligación del plan empresarial de prevención. Esto no es nada nuevo, es decir, el plan empresarial de prevención era algo que ya existía con la anterior ley, con la ley 11 de 97, pero ha cambiado. ¿En qué? Antes el PEP era válido cada 3 años, ahora es cada 5. Antes, cada año había que presentar un informe de control y seguimiento antes del 31 de marzo y ahora es válido con solamente un informe al final del periodo. Antes no lo hacían los scraps y a partir de ahora lo van a poder hacer los scraps. Y lo último, envases reutilizables. He dejado antes un poco claro de que todo envase reutilizable tendrá que estar dentro, por obligación, de un sistema de depósito, devolución y retorno, en el caso, perdonadme, de industriales. Para el caso de domésticos hay algunas excepciones. ¿Y qué significa tener un sistema de depósito, devolución y retorno? Pues significa que hay que cobrar a vuestros clientes una cantidad por cada unidad de envase en concepto de depósito. Está obligado a aceptar la devolución y retorno de todos los envases usados.
hay que entregar, una vez que ese envase reutilizable ya no tenga más vida útil o se acabe el número de ciclos, habrá que entregarlo como residuo de envase al gestor autorizado, y en el caso de que esos envases aparezcan en los contenedores de la recogida municipal, pues habrá, por supuesto, de compensar a todos los entes locales. Los envases reutilizables deberán distinguirse convenientemente mediante símbolos claros, es decir, que el resto de envases no van a tener que tener ninguna simbología independientemente del scrap al que se adhieran. En cambio, para los envases reutilizables sí va a tener que haber un símbolo claro e inequívoco de que es envase reutilizable para que el usuario finalmente, pues cuando lo utilice, sepa lo que tiene que hacer con él. ¿Vale? Bueno, una vez que les he explicado a todos ustedes toda la parte del cuál es el Real Decreto, cuáles son las obligaciones que les marca el Real Decreto, la primera de las obligaciones que les marca el Real Decreto es el proceso de registro, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que registrarse para obtener este número que acabamos de decir. Mi compañera Sandra les va a explicar brevemente un poco cómo es el procedimiento en la web del Ministerio para que ustedes vean que es sencillo y qué datos tienen que poner, ¿vale? A la hora de facilitarles todo este trabajo. Entonces, si quieres, Sandra, presentar tú mejor. Vale, sí, sí. Sí, para que puedas Lo de compartir y compartir, ¿no? Vale, lo que pasa es que voy a tardar entonces un Ah, segundo no, en no, abrir no, la... le doy, Vale, como quieras. genial. Sí, 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 vale. Vale, pues empezamos. A ver, no se ve, ¿lo pongo yo entonces? Voy, no te preocupes. Vale. Bueno, buenos días a todos. Vale, de momento no lo veo. Sí, voy. Vale, genial. Ya lo tienes. Ahora sí. Bueno, pues nada, el proceso de registro es una cosa bastante sencilla, la verdad, un procedimiento bastante sencillo. Este es el enlace al que, como vamos a facilitar la presentación, pues pueden pinchar directamente de ahí. En cualquier caso, está dentro de la sede electrónica del Ministerio de Transición Ecológica, dentro del jolín, no me sale, del Departamento de Calidad Ambiental. Bueno, pues aparece esta ventana, ¿no? Entonces pinchamos en procedimientos. Ahí tendremos la opción también de elegir el procedimiento adecuado. Tendremos que poner de registro de productores de producto. Voy un segundo por el cable de la batería, perdóname, ¿eh? Sí, vale. sigo. ¿Te paso a la siguiente? Sí, pinchamos en inicio del procedimiento de forma electrónica cuando hemos seleccionado, ya, Laura, sí, gracias, cuando hemos seleccionado el procedimiento de registro de productores de producto. Y nos sale esa ventana que habíamos visto antes. Vale, este es el comienzo. Aquí lo que nos van a pedir son los datos del representante que va a hacer el registro. Entonces puede ser que seamos nosotros mismos como representante de la empresa o puede ser que sea un representante autorizado. Entonces aquí en la parte de representación tenemos que elegir cuál de estas opciones es la que es en nuestro caso. Aquí, en nuestro caso, hemos elegido la de representante y el certificado digital de representante porque lo tenemos instalado en el ordenador y lo podemos hacer nosotros directamente. Nos van a pedir los datos del representante y los datos del representado. Vale, pues la siguiente, por fin, sí. Aquí nos solicitan que elijamos un Real Decreto. Entonces vamos a elegir, como lo ha explicado muy bien Laura, pues el Real Decreto de envases y residuos de envase. Y pulsamos en el botón de añadir Real Decreto. Entonces, en el apartado de datos de contacto lo dejamos vacío. Sí. Vale, ahora aparecen los datos para elegir el CNAE, que la empresa, son los datos del CNAE de la empresa. Y vamos a empezar ya con la enjundia. Laura ha recomendado antes que tengamos todos los datos preparados de los envases que tengáis en vuestra empresa. ¿Por qué? Pues porque ahora hay que empezar a desplegar y a elegir todos los tipos que hay y se va el tiempo. Entonces, una cosa importante es que no se graba automáticamente. Entonces, tenéis que guardar un borrador al final del todo el procedimiento, darle a guardar, o si no, se pueden perder los datos. Si ya los tenéis preparados, pues todo es mucho más deprisa. Esto sirve para el registro y sobre todo para la declaración. Bueno, pues nada, aquí lo que vamos a seleccionar son los tipos de envase, las categorías de tipos de envase que tenéis y el SRAP.
Entonces, dentro de todos los tipos, los que ha mencionado Laura antes, domésticos, bebidas, industriales, comerciales y luego, por otro lado, de un solo uso o reutilizables. Sí. Vale, vamos a tener que marcar cada una de las categorías picando el tic correspondiente y ya está. Añadir todos, cada uno en una fila. Sí. Vale, en el momento de, una vez que hemos marcado el tic, hay una desplegable abajo que pone wrap. Entonces, aquí hay que seleccionar wrap no constituido, al menos para los envases industriales y comerciales. Muy bien, pues sí, después al final del todo, una vez que hemos hecho esto en cada una de las categorías, tenemos que ir abajo del todo y en declaración de veracidad poner el tic, marcar el tic. Si no, nos puede dar error. Sí. Bueno, si hemos hecho todo bien, entonces nos aparecerá ahora una imagen con todos los datos que hemos introducido. Tenemos que ir abajo del todo si todo está bien y marcar la declaración de veracidad y continuar. Esto sí está bien. Si no está bien, hay otras opciones que es modificar y guardar. Aquí sería donde se guarda el borrador. Si le damos a continuar porque todo está bien, entonces saldrá un pop-up en el que aparece el número de envasador, que es, ya lo sabréis, ¿no? ENV/2023/0000. Ya sois capaces de reconocerlo. Vale. Sí, ya está. Vale. Entonces tenéis que anotar este número, que es el importante, el que tiene que aparecer en las facturas y albaranes. Ya lo ha mencionado Laura antes, ¿no? Entonces, tal y como se tenga, en el momento en que se haga el registro, ya se tiene ese número de envasador y por ley, pues tendremos que ponerlos en las facturas y albaranes desde ese momento. Sí. Bueno, pues hemos finalizado el proceso de registro. Entonces, aquí en esta ventana lo que se ve es los adjuntos que se pueden adjuntar. Entonces, aquí sería el momento de adjuntar si hay necesidad de alguna tabla Excel que indica el procedimiento o bien el certificado de adhesión al scrap. En el caso de comerciales industriales, como todavía no están constituidos, no habría que adjuntar nada. Bueno, en fin, le aceptamos y le damos a siguiente y firmar y registrar. Entonces, esta ya es la última opción. Si todo está correcto, le damos a firmar y registrar y habremos hecho el registro. Bueno, ahora he visto que hay algunas preguntas que tienen que ver con esto. Si por lo que sea habéis hecho el registro y no tenéis el número de envasador o no lo encontráis, podéis ir al área personal. Dentro de la sede electrónica, donde antes ponía procedimientos, a la derecha servicios, tablón de anuncios y zona personal. Entonces, si pincháis ahí dentro de la zona personal, aparecen mis datos, mis borradores, mis solicitudes. Entonces, si vais a mis solicitudes y pincháis encima, van a aparecer varios datos, todas las solicitudes que habéis terminado de hacer. Entonces, pincháis en la que es y dentro tiene que aparecer varios documentos. Entonces, el número de registro, la de ENV/2023/000, esa está dentro de una que se llama datosformularios.pdf. Y hay más o menos por la mitad del documento es donde se encuentra ese número. Vale, pues sí. Y ya está. Vale, hemos hecho el registro, lo tenemos hecho, pero nos hemos dado cuenta un poco más adelante de que hemos cometido un error y se nos ha olvidado meter un tipo y una categoría de envase. Pues, ¿qué hacemos? No pasa nada, nos volvemos al registro de mis solicitudes, iniciamos otra vez y modificamos añadiendo una categoría. No pasa nada, se va a guardar la última modificación que se haga, es decir, lo que tenéis previamente En el caso, se cambiará. Sandra, en el caso del registro se precargan los datos que tienes. Sí. Una vez que vuelves a acceder, se te precarga lo que habías puesto y te deja añadir una más. Pero que lo que quería decir es que se guarda la última modificación, que lo que era previamente desaparece. Sí, aparece automáticamente. Vale. Y si hemos añadido categorías de más, aquí es un poco distinto. Ahora, cuando vayamos a hacer la declaración, después, otro procedimiento distinto, el de declaración, tendremos que nos aparecerán automáticamente todas las categorías que se han introducido en el registro.
Entonces, lo que tenemos que hacer es informar a cero todas las categorías que hemos metido de más. Se puede hacer otra cosa, que es proceder a la baja del registro y volver a hacer el registro desde cero. Pero esto tiene como consecuencia que va a cambiar el número de envasador. Por lo tanto, si ya lo habéis estado usando en las facturas y albaranes, pues ahora va a ser otro distinto. Entonces, lo que en principio se recomienda sería informar a cero estas categorías para simplificar. Y sí, ya está. Bueno, pues ahora paso de nuevo la palabra a Laura. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Sandra. Bueno, pues como os ha contado Sandra, efectivamente, con este procedimiento sencillo podríamos ya tener nuestro número de envasador. Es sencillo de hacer, pero lo importante es la parte de saber qué envases tenemos para poder hacerlo correctamente y no equivocarnos y no tener que hacer la última parte. Hay que saber cuáles son nuestros clientes para saber si son domésticos, industriales y comerciales, y después hay que saber qué envases son reutilizables o si son de un solo uso. Es una parte bastante importante. Por otro lado, como bien ha dicho Sandra, hay una forma de poder buscar dentro de mis solicitudes de la sede electrónica todo lo que he hecho, entre ellos el registro, pero que sepan todos ustedes que las empresas que están registradas en el registro de envasadores es algo público. De hecho, si ustedes se meten en la página del Ministerio, hay un listado que pone listado de envasadores que a día de hoy está actualizado a fecha de 25 de septiembre y ahí ustedes van a ver todos los envasadores que ya están dados de alta. Aparece el CIF, la razón social y su número de envasador. ¿Para qué les puede servir a todos ustedes este listado? Pues para ver si realmente están inscritos, si ustedes tienen dudas, ¿vale? Y pues para ver a lo mejor si tienen dudas de si su competencia está inscrita o si sus proveedores, que es una parte importante, porque si a ustedes les están dando materia prima envasada, sus proveedores tienen que cumplir la ley. Entonces, una de las formas es, si aún no lo están poniendo en albaranes y facturas, tendrán que comprobar de otra manera y esta es la otra manera que sus proveedores les están dando servicio. Bueno, una vez que hemos visto el Real Decreto, una vez que hemos visto las obligaciones que ustedes tienen y una vez que hemos visto de manera práctica la primera de las obligaciones, que es la del registro, vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos ayudarle a todos ustedes en el cumplimiento de estas leyes, ¿vale? Lo primero es quiénes somos. Nos implica, damos respuesta a la responsabilidad ampliada del productor de envasadores, distribuidores y, en su caso, fabricantes, es decir, de todos los productores de producto. ¿Cómo? Pues justamente con la responsabilidad ampliada del productor, que es organizando y financiando la gestión de los envases mediante un proceso integrador, fomentando la reutilización y el reciclado. De hecho, somos uno de los primeros scraps que estamos profundizando en toda la parte del reutilizable, tanto en circuito abierto como cerrado. Por otro lado, ¿por qué nosotros? Bueno, ¿y por qué este nombre? Bueno, pues porque estamos implicados en una economía circular y el cuidado del medio ambiente, por supuesto. De hecho, esto va a marcar una nueva gestión de residuos de envase en España. Uno de los pilares que tenemos es que nosotros implicamos a toda la cadena empresarial dentro del scrap. De hecho, en la constitución del propio scrap y en el proyecto en el que estamos, están fabricantes, envasadores, poseedores y gestores, es decir, toda la cadena. Estamos implicados en un proyecto y una misión para nuestro planeta sin ánimo de lucro y buscamos, por supuesto, la implicación en todos los objetivos de este Real Decreto, que son la prevención, reutilización y reciclado de los envases. Somos multisectoriales, eso que significa que cualquier sector tiene cabida dentro de nuestro scrap. A día de hoy ya hay empresas de pinturas, productos de limpieza, química, tintas, construcción, juguete, plástico, automoción, metalworking, artes gráficas, cosmética, material eléctrico, construcción, ¿vale? Y estamos abiertos a cualquier sector que pueda venir mañana, ¿vale? Somos multimaterial. Nosotros no nos dedicamos solamente a un material, sino que cualquier material de los envases que ustedes pongan al mercado estaría dentro del ámbito de aplicación nuestro, tanto metal, plástico, madera, cartón, compuestos o cualquier tipología de envases que ustedes tengan. Y nos llamamos Implica. Estamos promovidos por Confecoy. Y esta parte es muy importante y por eso nos gusta explicarla. ¿Por qué? Porque al igual que Implica, ya la asociación se ha creado y ya existe como entidad jurídica, Confecoy existe desde hace más de 25 años. Es la Confederación Empresarial del Ecoenvase Industrial. Es una entidad sin ánimo de lucro igualmente, de ámbito nacional y existe desde el año 97. Y esto no es casualidad. El año 97 es el año de la anterior ley de envases. Nos creamos en ese momento porque no se sabía qué iba a ocurrir con los envases comerciales e industriales. Al final, solamente la obligación de la responsabilidad ampliada del productor fue para los domésticos, pero nosotros presentamos ya un proyecto al Ministerio para crear un punto azul, con lo cual experiencia en la realización de responsabilidad ampliada del productor tenemos. Aparte de eso,
todas las asociaciones que forman parte de la propia Confecoy dicen algo de que efectivamente están todos los eslabones dentro de la cadena. Tenemos fabricantes, como la Asociación de Metalgráficos, tenemos entidades de materiales como el acero, tenemos envasadores, como son pues, Asefapi de pinturas, Adelma de detergentes, Quimacoba la química, Fedeslin, Feigraf, la Asociación Española de Juguetes, Ampel de material eléctrico, y tenemos también asociaciones de gestores dentro de la propia Confecoy, a todas, la Segre, FER, ANARPLA, de tal manera que en el propio corazón de Confecoy están representados todos los eslabones de la cadena, ¿vale? Y son los que están promoviendo este scrap. ¿Qué llevamos haciendo estos 25 años? Estos 25 años llevamos ayudando a las empresas al cumplimiento legal de las legislaciones de residuos y de residuos de envases. ¿Cómo? Antes la anterior ley, la ley 11 del 97, marcaba una serie de obligaciones. Pues que si ustedes hay que hacer declaraciones de envases, de residuos, planes empresariales de prevención, estudios de minimización, lo que fuera. Nosotros ayudábamos a las empresas al cumplimiento legal y las defendíamos con respecto a las legislaciones que pudieran ir saliendo. De hecho, nosotros hemos estado muy en contacto con el Ministerio, con todo el borrador de este Real Decreto, y una vez que ha salido le hemos hecho esta propuesta, ¿vale? Siguiendo con esta filosofía de que nosotros lo que hacemos realmente es ayudar a las empresas al cumplimiento legal de las legislaciones, dijimos, ¿cuáles son las obligaciones legales que marca actualmente este Real Decreto? Marca que hay que implantar sistemas de post-evolución de retorno para envases reutilizables. Marca que a lo mejor si ustedes quieren hacer un sistema individual tendrán que hacer una solicitud de SIRAP. Marca que ustedes tienen que hacer una serie de trámites administrativos de inscripciones, de declaraciones, con lo cual Confecoy analizó todas esas obligaciones y decidió darle solución. Y una de ellas, que era la que la legislación marca, que ustedes si quieren hacer la responsabilidad ampliada del productor de manera colectiva, tienen que estar dentro de un scrap, decidimos crear ese scrap. Y ese scrap es el que se llama IMPLI. Todo esto no lo hicimos de la nada, no nos lo inventamos, sino que hicimos a finales de 22, según salió el Real Decreto, un estudio de viabilidad técnica, económica por todos los asociados de Confecoy, y esto incluso se presentó al Ministerio. ¿Para qué? Para que ya vieran ustedes que este proyecto era viable, y de hecho no lo aprobaron, no lo aceptaron, ¿vale? Es totalmente viable. Entonces, al final, este proyecto lo que nace es para responder a las necesidades que ustedes tienen de cumplir con la legislación, ¿vale? Integrando, por supuesto, como hemos dicho, a todos los eslabones de la cadena empresarial. ¿Cómo se hace un poco? Bueno, vamos a poner un poco el mapa para que ustedes entiendan, porque esto es un poco la duda de todo el mundo, ¿y esto? ¿Y para qué el scrap? Y tal. No, entonces, por un lado está el fabricante de envases. Por otro lado está el productor de producto, que es el que envasa. En ese envase vacío introduce producto. Luego se lo entrega al poseedor final, que es su cliente, el cual utiliza ese producto y generaría el envase vacío, generaría el residuo de envase. Y a día de hoy, ese residuo de envases, todas las empresas lo que están haciendo es gestionarlo correctamente con un gestor de residuos de envases. Ahora aparece una nueva figura, que es el scrap. Entonces, todos los productores de producto tendrán que adherirse a este scrap. Y va a haber tres flujos: flujo de información, flujo del propio envase y el flujo económico. Y van a ver ustedes cómo va a variar o no va a variar esos flujos. Por un lado, sí que va a variar el flujo de información. ¿Por qué? Porque al final el Ministerio nos pide que demos unos cumplimientos de objetivos. Es decir, el Ministerio pide que X porcentaje de envases se recuperen, X se reciclen, con lo cual esa información tendrá que ser suministrada al Ministerio a través del scrap. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Los fabricantes fabrican el envase, los productores de producto, que son los envasadores, lo ponen en el mercado y tendrán que decirle al scrap cuántos envases se ponen en el mercado. Los poseedores lo utilizan, generan el residuo de envase y tendrán que decirle al scrap cuántos residuos de envase han generado, y los gestores recogen esos residuos y tendrán que decirle al scrap cuántas toneladas han reciclado de los residuos de envase. Con toda esta información será el scrap el obligado a hacer una serie de reportes a la administración pública con el cumplimiento de objetivos. ¿Vale? ¿Y va a haber algún cambio en el flujo del material? Es decir, a día de hoy, ¿cómo era? El fabricante me fabrica un envase, el productor de producto lo llena, el poseedor lo vacía y genera el residuo, que yo lo mando a un gestor y que luego se recicla o se hace una materia prima secundaria. ¿Aquí va a haber algún cambio? No, no va a haber ningún cambio. Vamos a mantener la gestión actual existente. Nosotros solamente vamos a influir en el flujo de información, como han visto ustedes antes, y en el flujo financiero. ¿Por qué? Porque ahora la ley obliga que el que financie y organice la gestión de los residuos de envases no sea el poseedor final, sino que sea el productor del producto. Por tanto,
el productor de producto tendrá que estar adherido al scrap, tendrá que pagar X eurotoneladas según se marquen en las tarifas. ¿Para qué? Para que el scrap revierta esos euros toneladas a los poseedores finales, que son los que están pagando actualmente a los gestores por esa gestión de los residuos. Con lo cual, en conclusión, que aquí los ponemos todos juntos, no va a haber ninguna diferencia en el flujo de material, que es nuestra máxima, vamos a mantener la gestión actual existente, sino que solamente vamos a cumplir la legislación modificando el flujo de información y el financiero con la figura del scrap para cumplir todos los objetivos que marca ese Real Decreto. Les pongo estas dos transparencias porque hay un par de artículos que a lo mejor algunos de ustedes quieren beneficiarse. Por un lado, hay un artículo que es el 41.3 que dice que el productor de producto podrá acordar voluntariamente con los fabricantes, en este caso de envases industriales o ciertos envases comerciales, que sea este fabricante el que asuma la responsabilidad ampliada del productor. Eso serán negociaciones suyas que tienen que tener con sus fabricantes, pero que sepan que puede existir esa posibilidad. Y por otro lado, el Real Decreto marca un artículo que es muy importante, que es el artículo 42.5. ¿Por qué? Porque ustedes, muchos tienen la preocupación de que son envasadores y qué voy a hacer como envasador. Pero casi todos ustedes también son poseedores finales de residuos de envases de sus proveedores. Entonces, a lo mejor ahora mismo están pensando y dices, ¿y ahora qué voy a tener que hacer? ¿Voy a tener que separar mis residuos de envases en 75 puntos en función de quién sea el scrap de cada uno de mis proveedores? No. ¿Por qué? Porque hay un artículo que hemos dicho que es el 42.5 que habla de acuerdos voluntarios con el poseedor final. Y eso es lo que va a utilizar e implica para poder mantener la gestión actual existente. Estableceremos acuerdos con ustedes no solamente como envasadores, sino como poseedores finales para que su gestión de residuos siga siendo la misma que tenían hasta ahora. Bueno, hemos hablado todo del scrap, hemos dicho que implica un scrap y que les va a ayudar a ustedes en el cumplimiento legal de la RAP en el caso de que la quieran hacer de manera colectiva, pero hay una parte importante que no nos podemos olvidar, que existen los IRAPs y que efectivamente a lo mejor para envases comunes no son válidos, pero si ustedes, no sé si están aquí, ponen en el mercado envases reutilizables, ya sean palets de plástico, envases reutilizables, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, significa que cobran una fianza para que se los devuelvan, que son capaces de recogerlos ustedes y volver a utilizarlos, que los que salen del circuito se generan como residuos. Si ustedes tienen implantado ese sistema ya, los antiguos SDRs autorizados o no autorizados, sobre todo pues, para GRGs, para bidones, pues ustedes realmente necesitan un SIRAP. Y ese SIRAP es una figura que marca este Real Decreto y que hay que presentar una que se llama comunicación previa antes de finales de este año. Entonces, si ustedes necesitan una ayuda de consultoría en la parte del SIRAP, como hemos dicho al principio, nuestra filosofía es ayudarle a ustedes en todas las obligaciones legales que tiene ese Real Decreto. Desde Confecoy les podemos ayudar, por supuesto, a hacer esta comunicación previa, ¿vale? Hemos dicho, y eso ya lo he explicado antes, que nosotros el proyecto de Scrap no solamente tiene en cuenta la legislación actual, sino que va a estar adaptado al nuevo reglamento que va a salir en Europa, no lo voy a repetir. Y lo más importante es que antes de elaborar este proyecto, lo primero que hicimos es que nosotros teníamos que cumplir o cubrir las expectativas o las necesidades que todos ustedes tenían. Ustedes que aquí, que la mayoría creo que son envasadores, ¿cuál es la expectativa? Yo quiero cumplir la ley al menor coste posible, ¿vale? Nosotros con todo lo que estamos contando garantizamos que las contribuciones al scrap de los envasadores cubran únicamente los costes que deben de asumir por ley. Yo siempre digo una frase un poco común, es que el envasador no va a cubrir toda la fiesta, ¿vale? Es decir, hay parte de quien contamina paga, hay parte de responsabilidad en el poseedor final de cómo gestionar sus residuos que ustedes como envasadores no deben de cubrir. Y todo eso es muy importante que se tenga en cuenta y esto también es muy importante que las tarifas que se determinen, dice la legislación que tienen que estar ecomoduladas. Eso significa que ustedes, si hacen bien las cosas, si utilizan envases reutilizables, si utilizan envases con material, con mayor porcentaje de material reciclado, al final las cuotas, que es lo que supongo que a ustedes les interesa, cada vez serán menores, ¿vale? Hemos creado ese punto de información. Aquí les pongo el email. Está abierta a toda empresa, sea adherida o no. A ver, por supuesto, en labores de consultoría solamente hacemos a los adheridos, pero nuestra labor, puesto que somos asociación sin ánimo de lucro, es formarles e informarles a todos ustedes de sus obligaciones legales. Que sepan que tienen que registrarse, declaraciones, PEPs, envases reutilizables, y que sepan que tienen que cumplir la RAP. Y que si lo que nosotros le contamos se alinea con lo que ustedes quieren de un scrap, pues por supuesto que participen en nuestro scrap. Pero lo primero y la máxima es que ustedes estén informados. A día de hoy ya tenemos 250 empresas adheridas que se distribuyen en diferentes comunidades autónomas.
hemos hecho un pequeño estudio que se lo marcamos aquí, lo voy a pasar de manera rápida. Nosotros damos cobertura a envases comerciales industriales. Esta es la distribución de los porcentajes que tenemos. Esta es la distribución actual de los sectores que están adheridos dentro de Implica. Estos son los materiales, plástico, acero, cartón, madera. Y si ya nos vamos un poco más a qué envases o qué porcentajes de envases reutilizables o no reutilizables hay, estarían estas transparencias, que nos dicen mucho. ¿Por qué? Porque vemos que realmente reutilizables en el tema de plástico sí que hay mucho, pero tenemos mucho campo que hacer en el tema de los bidones. Tenemos, por supuesto, como ya he dicho en varias ocasiones, el tema de los SDRs dentro del scrap. Estos serían los envases adheridos de un solo uso, función de los porcentajes para que ustedes los tengan. Y aquí hay una parte muy importante, porque otra de las preguntas que ustedes nos hacen es ¿quién es el equipo que les acompaña? ¿Vale? Nosotros, efectivamente, está Confecoy como equipo promotor. Dentro de la propia Implica, son ustedes, las empresas, las que van a determinar cómo va a funcionar todo esto y veremos ahora que van a participar en diferentes comisiones en función de lo que ustedes quieran, ¿vale? Y que tenemos una serie de partners que nos van a ayudar a hacer todo esto. Por una parte, el jurídico legal es Andersen, el de consultoría es Sintac Economía Circular y tenemos un programa informático que, bueno, ya está en fase, bueno, tenemos el presupuesto para el desarrollo, ya hemos presentado toda la parte inicial, que es Compronet, que es una empresa muy especialista en materia de responsabilidad ampliada del productor. Y ese programa informático, y es muy importante, asegura la confidencialidad de la información. Es decir, ustedes nos van a dar información suya sensible y esa información es suya personal y no pueden acceder a otras empresas. Pero que sepan que, aunque esa información, por supuesto, es confidencial, ustedes podrán ver de sus datos y de manera conjunta del scrap cómo van los diferentes KPIs de cumplimiento de objetivos, ya que una parte, como hemos dicho, muy importante de un scrap es asegurar el cumplimiento de los objetivos. Nos organizamos en comisiones, financiera, operacional y circularidad, ¿vale? Esto ha cambiado un poco, ¿por qué? Porque la asociación, como les he dicho al principio, ya está creada, ya está constituida, lo que es la asociación. Y la asociación, como toda asociación, tiene una junta directiva. En esa junta directiva ya están representando los mayores sectores que tenemos dentro del scrap y son ellos los que, por ahora, están tomando ciertas decisiones, sobre todo en temas financieros. Tenemos comisión de operaciones y comisión de circularidad y todas estas comisiones se van a hacer sinergias con el equipo promotor y con el equipo de partners que tenemos para ayudarnos. Estamos en fase de proyecto, nosotros y todos los scraps, ¿vale? La autorización a todos nos la darán a finales del 2024 y todos tenemos que presentar nuestra solicitud antes de finales del 23, ¿vale? Eso es así, no hay ninguno en envases comerciales industriales que estén constituidos. Por eso Sandra les ha dicho a ustedes que tienen que poner la frase no constituido, ¿vale? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué me estás pidiendo que me adhiera ahora? ¿Por qué me estás diciendo qué tal? Porque yo en mi solicitud que tengo que presentar antes de finales del 23, debo de poner los datos de los envases, los productores que estén adheridos, las toneladas. Entonces, necesito esa información por su parte y aparte, efectivamente, esta empresa es una empresa de nueva creación que necesita una aportación económica. En contrapartida, ahora veremos un poco, esto sigue siendo un cronograma de lo que hacemos, en contrapartida nosotros le vamos a ofrecer una serie de servicios de consultoría para ayudarles en el resto de obligaciones legales que ustedes tienen que hacer y que acabamos de ver. ¿Por qué elegirnos? Asistencia personalizada. Todas las preguntas que ustedes nos hacen, necesitan un Teams, 2, los que sean, nosotros directamente la dirección de este scrap les va a atender, ¿vale? Tenemos muchísima experiencia, respetamos la gestión actual existente y una transparencia total integrando toda la cadena, como hemos dicho, en el envase. ¿Por qué adherirse ahora? ¿Por qué adherirse ahora y no a finales del 24? A finales del 24 es porque es obligación legal. Pero si ustedes adhieren ahora es porque tendrán en cuenta desde el principio sus tipologías o os uniréis a una iniciativa que integra a proveedores, gestores y clientes, estaréis en el meollo de toda esta información, contaréis con un equipo con conocimientos en una iniciativa multisectorial y multimaterial y vosotros incluso participaréis en el diseño de todo esto. Se os proporcionará cobertura legal, es decir, no las he contado, pero van a lo mejor entre 200 y 300 consultas que he hecho yo directamente al ministerio de vuestra parte, de manera anónima, es decir, nosotros lo hacemos de manera anónima para que vosotros no creen precedente, ¿vale? Y así también estáis al día de todas las novedades. No sé si sabéis, alguien os ha leído el documento de preguntas frecuentes, lo hemos mandado, hemos intentado analizar todo lo que ha habido. Ayer mandamos una modificación que ha habido con tema de marcas blancas que ha liado mucho a la gente, entonces todo eso es el acceso que os damos. Y no solamente eso, sino os tenéis que inscribir
os vamos a dar una guía, un workshop y una línea de atención. ¿Tenéis que hacer la declaración? Pues igualmente lo vamos a hacer. ¿Queréis hacer un SIRAP? Desde Confecoins podemos dar la labor de consultoría. El SCRAP, estamos nosotros. Cumplimiento de objetivos, elaborar declaraciones empresariales, ayudar en el tema de reutilizables y la línea de atención medioambiental es todo lo que nosotros os ofrecemos desde el momento que os adherís para favorecer que os adhiráis ahora y que no os adhiráis a finales del 24. También os comento, ahora a todas las empresas que se han apuntado, les mandaré, como hemos dicho, el PDF de la presentación, el link del vídeo, pero también os mandaré el protocolo de adhesión. Y en el protocolo de adhesión están las cuotas. Vais a ver las cuotas, son cuotas fijas, ahora hasta enero del 25 es una cuota fija, y esa cuota fija se pagará independientemente de que te adhieras ahora o que te adhieras en diciembre del 24. Y esa cuota fija, lo bueno de adherirte ahora es que la tienes como partida. Entonces, nosotros aseguramos que adherirse antes de que inicie la obligación legal te beneficia a nivel de consultoría y no te perjudica a nivel económico. Bueno, ¿y quién puede hacerlo? Bueno, pues productores de producto que quieran cumplir la obligación legal, fabricantes que quieran asumir la RAP por sus envasadores o incluso gestores, porque hay muchos gestores finalistas que también son envasadores porque fabrican un producto. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues ya he dicho que os enviaré el protocolo de adhesión, mandándolo es suficiente, pero si no lo tenéis, no lo encontráis, pues mandando un email a info@confecoin.com, pagaréis la cuota de adhesión, se os mandará una serie de cuestionarios para que completéis y que tengamos la información de todos los envases que ponéis en el mercado, se os enviará un certificado de adhesión para que sepáis que estáis adheridos, aunque el certificado final, cuando el SCRAP esté constituido, se hará en diciembre del 24, podréis participar al nivel que vosotros queráis y apareceréis en el listado de empresas adheridas. Hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme una vez más. Espero que les haya quedado claro las obligaciones legales que marca este Real Decreto. Espero que haya intentado solucionar vuestras dudas con respecto de qué es un SCRAP y por qué existen y por qué esta obligación. Y ahora, no sé, supongo que habrá preguntas. Vamos a ir al turno de preguntas y vamos a intentar responderlas todas ellas. Abro las preguntas y voy al principio. ¿Se considera también envase el que se utiliza para enviar materiales a proveedores o talleres colaboradores cuando el producto terminado vuelve a la fábrica principal? Sería intercambio entre empresas dentro del proceso de fabricación. A ver, en el fondo al final vamos a ser realistas. Si tú, imagínate, fabricas una pieza, la metes en una caja de madera, esa caja de madera se la envías a alguien, ese alguien hace algo con esa pieza y esa pieza te la devuelve a ti, lo que estarías poniendo en el mercado es un envase reutilizable. ¿Vale? Con lo cual, aunque ese envase vaya y vuelva, sería un envase tuyo porque tú lo pones en el mercado la primera vez y lo que estarías haciendo es un envase reutilizable. Entonces, la empresa destinataria de tu caja, ¿vale? No pondría ningún envase en el mercado porque te devuelve tu envase. ¿Esto quién lo hace muchísimo? Esto hace muchísimo las empresas de automoción. Todos los componentes de automoción hay una serie de especificaciones muy claras de embalaje, ¿vale? Y hay veces que incluso la propia fábrica entrega el envase para que se lo llenen, ¿vale? Una cosa importante que no he dicho ahora mismo es que hay una diferencia entre reusar y reutilizar, ¿vale? Con el tema de los palets, oye, es que yo me llegan mercancía con palets y yo cojo esos palets y los reuso y entrego la mía hacia abajo. Eso en principio, según esta ley, en base no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ustedes están reusando un residuo. Pero yo creo que la coherencia es que todo el mundo reusamos palets. Con lo cual, yo lo que les digo a todos ustedes es que si ustedes están reusando palets de sus proveedores, como ustedes esos envases no los están poniendo en el mercado, no los notifiquen, ¿vale? Es decir, esa puesta en el mercado de un envase reusable no lo deben de notificar. Yo creo, y por eso el tema de los palets es algo un poco peculiar, en el tema de los palets todo esto va a cambiar. Y yo creo que los fabricantes de palets asumirán toda esta responsabilidad de una manera diferente. Pero por ahora, si ustedes ponen palets reutilizables, es decir, que van y vuelven, tienen que establecer un sistema de distribución de retorno. Si ustedes ponen palets en el mercado de un solo uso, ustedes tienen que declararlo. Si ustedes reusan envases de otros, solamente declaren los que ustedes han comprado para ponerlos en el mercado, no el resto, ¿vale? Entendemos que se debe de declarar tanto el material envase que recibimos de los proveedores como el envase de producto que vendemos
siempre que su destino sea la Comunidad Económica Europea. Si importamos y no tiene representante autorizado, nosotros asumimos la responsabilidad de su declaración. Efectivamente, asumimos la de los envases que ponemos en el mercado, ¿vale? Y aparte de la de los envases que ponemos en el mercado, la asumimos la de los importadores que no estén dados de alta, ¿vale? En el caso de construir un SIRAP, ¿debería ser uno para cada tipo de envases? A ver, no. Nosotros hemos mandado ya SIRAPs, ustedes construyen un SIRAP para diferentes tipos de envases y dentro de ese SIRAP cuentan lo que hacen con cada uno de los envases. Puede ser que sea lo mismo o puede ser que sea diferente. Pero ustedes construyen un SIRAP para todos los envases que quieran constituir el SIRAP, ¿vale? ¿Se puede ser SIRAP solo para alguno de los envases, por ejemplo, los palés y accesorios de los mismos? Claro, si usted fíjese lo que puede haber. Usted puede ser una empresa que tenga doméstico, comercial e industrial, ¿vale? Y puede ser que dentro del industrial los tenga de un solo uso y reutilizables. Entonces puede ser que para el doméstico esté con Ecoembes, para el comercial e industrial esté con Implica y para el envase reutilizable del industrial decida crear un SIRAP. Lo único que dice la ley es que para cada tipología de envase solamente se puede estar con un scrap. Es decir, no valdría que para los GRGs industriales usted estuviera con 2 scrap, ¿vale? Tendría que estar con uno mismo, eso es lo único que dice la ley. ¿Se considera envase industrial primario el siguiente caso? Somos distribuidores de producto químico para el uso de nuestros clientes. En algunos casos distribuimos con marca propia. En este caso somos envasadores y productores. Nos tenemos que dar de alta como envasadores. ¿Qué hacemos cuando no nos dan la información para introducir los datos de estos envases? Se trata de envases reutilizables de un solo uso. En este caso tenemos que adherir a un SIRAP de estos envases. A ver, ustedes no tienen obligación de ser un envase reutilizable hacer un SIRAP. Es una posibilidad. Y los envases reutilizables se pueden hacer bajo el paraguas del scrap y bajo un SIRAP. Y ustedes tendrán que decidir qué les conviene más en función de lo que quieran, ¿vale? Lo que sí que efectivamente es que envase industrial, si ustedes son una empresa de química y utilizan ese GRG para meter el producto químico que suministran a sus clientes, efectivamente ese envase es industrial primario, que esa es la pregunta que me hacen. Siempre ese envase es reutilizable, ustedes lo llevan y lo recogen, lo recondicionan y lo vuelven a poner en el mercado. Vuelvo a repetir, puede estar dentro del paraguas del scrap o dentro del paraguas de un SIRAP, ¿vale? ¿A partir de cuántas toneladas es obligatorio hacer el plan empresarial de prevención? No me la sé de memoria, va por materiales, es 350 total. De hecho, si me manda un email, Selena, te mando el trozo del Real Decreto, ¿vale? Porque depende de vidrio, metal, madera, ¿vale? No las tenemos. No sé si puedes, Sandra, buscarlas y respondemos ahora en un momento. Le respondemos por el chat. ¿Dónde puedo encontrar el número de inscripción en el registro? El que hay que poner las facturas, no lo encuentro de mi justificante de inscripción. Creo que ya os contestó antes Sandra, pero si a una desesperada no lo encontráis, yo me iba a lo que os he dicho, al listado que tiene público el ministerio, ahí vais a ver vuestro número de envasador. Tenemos clara la distinción de envases domésticos, comerciales e industriales, y así los hemos declarado ya en nuestra declaración simplificada del ministerio. Pero, ¿para qué se usa la clasificación entre primarios, secundarios y terciarios? Claro, se os olvida deciros que la clasificación primaria, secundaria y terciaria solamente se utiliza en la declaración ordinaria. Entonces, si tú, Gemma, nada más que has hecho la declaración simplificada, no te lo han pedido. Por eso es la diferencia, ¿vale? Si pones diferentes tipos de envases, hay que hacer una declaración simplificada para los tipos que no superen el valor límite y otra para los que sí. No, los 15 toneladas son en conjunto. Con lo cual, si ustedes superan las 15 en conjunto, hacen ordinaria. Si no las superan, simplificada. No va por tipología de envase, es en conjunto. Si somos una empresa de venta online que se limita a hacer las gestiones de compra a fabricantes nacionales y venta a particulares y no manipula en ningún momento el producto, tenemos que darnos de alta en el registro de productores de producto, debemos presentar declaración de envases o simplemente en nuestras facturas de venta debemos aparecer el número de envasador. A ver, si ustedes son una empresa de transporte, ¿vale? En el fondo, una empresa de venta online, es una empresa de transporte, y ustedes cogen, me voy a inventar, ustedes venden online zapatos, pero los zapatos son de 7 zapaterías, ¿vale? Y la caja de los zapatos con el embalaje y la caja de cartón de fuera aparece la zapatería, ustedes solamente no tendrían que hacer nada. En cambio, si ustedes son como Amazon, que la caja es de Amazon, aunque dentro del paquete venga de lo que sea, efectivamente vosotros son envasadores. Si ustedes, aunque vendan online, son solamente, perdonadme por la expresión solamente, una empresa de transporte que no pone ningún envase en el mercado y que ustedes no aparecen, pues ustedes no son envasadores. En cambio, si ustedes son los que suministran esas cajas para ese comercio online, sí que serían envasadores.
Una vez acabe el ciclo de vida útil de un envase que pertenece a un SDR, ¿se debe declarar como envase de un solo uso? No. En las declaraciones, y eso justamente lo aclaramos ayer con el Ministerio, con los envases reutilizables, la primera declaración que se va a hacer es la del 2021. Nos dicen que ahí tenemos que poner todos los envases que tengamos reutilizables. En las siguientes declaraciones solamente habrá que declarar los nuevos que se introduzcan en el circuito, ¿vale? Es decir, que ustedes no, si tienen envases reutilizables, si en el 2021 tenían 100 envases reutilizables, los declaran, pero en el 2022, si no han comprado ni han desechado ninguno, no declaran nada. En cambio, si han comprado 10 porque se les fueron 10 del circuito o porque han aumentado su producción, pues tendrán que declarar esos 10. Eso es lo que dice la legislación. ¿Quién pone los símbolos en los envases reutilizables? El envasador. Depende. Si usted constituye un SIRAP, pondrá el símbolo que a usted le dé la gana. De hecho, de los que hemos constituido, las empresas han puesto el logo de su empresa. Pero si ustedes van a tener envases reutilizables dentro de un scrap, será el scrap el que les diga a ustedes qué símbolo tienen que poner. Si he entendido bien, se ha ampliado el plazo de presentación de las declaraciones del 21, pero las del 22 acaba el 31 de octubre. Efectivamente, Javier, las del 22 acaba el 31 de octubre. Y en ese momento se abrirá a plazo del 21. Es decir, ahora no podéis hacer aunque queráis las del 21 porque el procedimiento solamente permite declarar un año cada vez. El 31 de octubre se cierra el 22, y se abre el 1 de noviembre, el 21, que estará en vigor solo hasta el 30 de noviembre. ¿Dónde más puedo encontrar el número de envasador si lo anoté en el momento del registro? Pues bueno, pues como ha dicho Sandra, tanto en mi área del ministerio como en el listado de empresas envasadoras público que existe en la página web del ministerio. Si es un residuo en una posterior materia prima y va envasado con GRG, perdóname, Carolina, no entiendo la pregunta. ¿Si me la puedes volver a reformular? Hola, ¿me escuchas? Sí, dime. Buenas. Sí. Nosotros tenemos la casuística, una de las casuísticas es que ¿Sí? nos llega un residuo que nosotros utilizamos como materia prima después, o sea, se utiliza para se hace una destilación y se utiliza vale. como materia prima y luego se devuelve o se hace un producto, una maquila de ese residuo. Sí. O sea que al inicio es residuo, pero cuando entra en nuestra planta claro. es materia prima. Y se utilizan esos envases porque entran en el mismo y salen en el mismo. Vale, perfecto. A ver, en el fondo, al final, lo que te dice la legislación es que el envase con el que te llegó el disolvente sucio, ¿vale? ¿Sí? No era envase de aplicación de esta ley, con lo cual quien lo llenó no lo puso en el mercado, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que has hecho tú? Has vaciado ese envase, has destilado el disolvente, habrás limpiado, supongo, el envase Sí. y habrás metido este disolvente de nuevo. Entonces eres tú la que lo estás poniendo en el mercado. Es decir, independientemente de que el envase en el que pongas el disolvente limpio sea nuevo de paquete, sea recuperado porque se haya comprado un gestor de recuperados, o seas tú el que lo hayas reacondicionado, por llamarlo de alguna manera, eres tú el primero que lo pone en el mercado, porque cuando contenía residuo no estaba puesto en el mercado según esta legislación. Vale, cuando contenía residuo no estaba en el mercado. Claro, Okay. vale. A ver, suponiendo que el que lo hizo no lo hizo mal, porque suponiendo que el que metió el residuo no utilizó un envase reusado, sino reutilizado. Pero bueno, basándonos solamente en vosotros y por no liaros, todos esos envases en los cuales ponéis en el mercado el disolvente destilado son envases que ponéis en el mercado. De hecho, yo digo que uno de los gestores que estáis afectados por esa legislación son o los que fabricáis pues, o granzas o metales o lo que sea, o fundiciones, o las empresas destiladoras y las empresas de preparación para la reutilización de envases. Pero el GRG ha sido comprado previamente, por lo tanto sí que se ha puesto en el mercado, ¿no? Sí, pero el GRG, ¿por quién fue comprado? Claro, si lo compra la empresa anterior a la que nos trae el producto. Claro, entonces yo no me quiero ir más allá. Entonces se suponía que la empresa que metió el residuo compró ese GRG. Bien, Sí, claro. lo compró, pero nadie lo ha declarado según esta ley, porque como me ha metido un residuo, no lo ha declarado. Entonces, eres tú la que al ponerlo en el mercado con un producto, lo declaras. ¿Para qué? Para que cuando ese envase se vacíe, ¿vale? Se gestione correctamente como residuo. Porque no debería de volver a reusarse. A no ser que sea un envase reutilizable. Tú puedes decir, no, venga, yo voy a hacer una cosa. A partir de ahora,
todos los GRGs de mi disolvente limpio los voy a meter en un SDR. De tal manera que yo te lo entrego con disolvente limpio, tú me lo devuelves con disolvente sucio. Yo te lo entrego con disolvente limpio, tú me lo devuelves con disolvente sucio. Y estableces tú un sistema de distribución y retorno de esos envases. Entonces ahí fenomenal, porque que es la realidad. Está habiendo una serie de ciclos y demás. Pero si quieres hacer eso, es decir, si quieres que eso sea así, hay que legalizarlo. Y la forma de legalizarlo es a través de un SDR. Si no lo legalizas a través de un SDR, es un envase de un solo uso. Entonces tú cada vez que lo pones en el mercado lo vuelves a poner. Cada vez que lo recoges como residuo lo vuelves a recoger. Es decir, entonces es un poco complejo. De todas maneras, Carolina, tenemos pendientes en muy breve porque estábamos intentando definir una serie de cosas de envases reutilizables. Vamos a dar una charla a todo el mundo, tanto con adheridos como no, para explicaros la diferencia entre scrap y SIRAP a la hora de que decidáis si vuestros envases reutilizables los queréis meter, como yo he dicho antes, en el paraguas de un scrap o si queréis hacer un SIRAP propio y quién puede hacerlo. Porque estamos pensando que a lo mejor el SIRAP solamente lo puede hacer el envasador y no. Lo puede hacer el envasador, lo puede hacer el fabricante o lo puede hacer incluso cualquiera que quiera ser el prestador del servicio. ¿Y por qué no el prestador del servicio puede ser el gestor? Pero mi pregunta, ¿no entraría en conflicto entonces el tema de...? Porque claro, han comprado el envase, no sabemos cuántas veces lo han utilizado en su planta, nos entra a nosotros, en los ciclos de vida y los años y si es reutilizable, todo eso se perderá la información por el camino, ¿no? Es que si es reutilizable no se puede perder por el camino porque una de las obligaciones es asegurar la trazabilidad. Entonces, de hecho, si el que te lo dio a ti estaba dentro de un envase reutilizable, tendría que tener una matrícula, esa matrícula leerla cada ciclo y descontar un ciclo. Por eso te estoy diciendo aquí ahora mismo, en España existe mucho envase fabricado como reutilizable que se pone en el mercado de un solo uso y que se reusa. Vale. Y eso no está correcto. Ya, claro, es que ese es el problema, claro. Claro que ese es el problema. Entonces, el problema es que estamos, perdóname, reusando residuos y eso es ilegal. ¿Vale? Es decir, igual que no concebimos reusar un disolvente sucio, ¿vale? Pues sí que se concibe muchas veces reusar envases sucios para contener incluso otros residuos. Y la liamos. Claro, pero el problema es que nosotros no sabemos qué ha pasado con ese envase antes de que llegue, claro. Nosotros no lo tenemos en nuestra planta, te quedas con él y ¿qué haces con él? Y dices, vale, no sé ni qué ciclos de vida tiene, ni cuántos años llevan utilizándolo. Claro, es que ese es un problema que nos genera a los segundos. Sí, es un problema a revisar. Si quieres hacemos un Teams tú y yo y lo vemos más en claro. Pero tendréis que poner unos límites de qué entra y qué sale según esta ley. Ok. ¿Vale? Vale, perfecto, gracias. Nada. ¿Los fabricantes tienen que estar adheridos o son los productores? Los productores de productos son los que tienen que estar adheridos. Lo que os he dicho únicamente es que los fabricantes tienen la posibilidad de ser los que asuman la RAP por los envasadores. Pero esto es algo que voluntariamente tienen que decidir los fabricantes. Con lo cual, algunos fabricantes lo decidirán, otros no, será en función de lo que ellos determinen. ¿Qué ocurre con los envases que se consideran residuos peligrosos? Ahora nosotros somos los que pagamos su retirada por parte de un gestor autorizado. Estos envases no los hemos puesto nosotros en el mercado. A ver, si vosotros sois poseedores finales de un residuo de envase, es decir, porque os ha llegado ese disolvente y habéis generado ese residuo de envase vacío, tendréis que gestionarlo con un gestor autorizado. Sois poseedores finales, gestionáis con un gestor autorizado y luego el scrap correspondiente os abonará el coste de la gestión de ese residuo. Sí, supongo que esa es la pregunta que hacías, ¿vale? ¿Es necesario adherirse a un SIRAP para los envases que estén en un SDR o implica los tendrá en cuenta como scrap? Sí, los vamos a tener en cuenta. De hecho, si vosotros queréis que todo esté bajo el paraguas del scrap, lo estaráis. Seremos nosotros los que notifiquemos por vosotros toda la información de los cumplimientos de objetivos. Pero claro, si estáis en un scrap, tendréis que abonar al scrap un coste eurotonelada. Si hacéis un SIRAP y vosotros sois los que lo organizáis, pues a lo mejor no tiene sentido. Entonces, todo depende, por eso digo que haremos una charla, depende de qué os conviene económicamente. Tenéis un circuito muy claro de vuestro SDR que va, vuelve, tal, incluso le sacáis un beneficio, a lo mejor no tiene sentido que los notifiquéis un scrap y pagará un scrap, y tiene sentido que lo hagáis vosotros. O a lo mejor no os queréis complicar, porque el SIRAP significa que tendréis que mandar vosotros informes cada cierto tiempo a la administración. Entonces, tendréis que poner una balanza interna, esos SDRs que ya tenéis o que vais a constituir, si lo queréis hacer de una manera o de otra, ¿vale? En el procedimiento actual de declaración de envases, a la hora de declarar los envases adheridos a SDR, ¿cómo se declara en el procedimiento? En el procedimiento no se declara adheridos a un SDR o no. En el procedimiento se declaran envases reutilizables
¿verdad? Vosotros os habéis dado de alta, imaginaos, en envases industriales reutilizables y os habéis dado de alta en un scrap o en un SIRAP, con lo cual ya cuando os habéis dado de alta figura esa categoría y pone envase industrial reutilizable SIRAP, ¿vale? Entonces, cuando tengáis que hacer la declaración, tendréis que declararlo bajo ese epígrafe. Es decir, nosotros no marcáis SDR, sino que se marca en la inscripción, ¿vale? Vale, en el marcado obligatorio de los envases con la fracción a gestionar, si nuestro producto se vende con estuche, pack promocional, por ejemplo, Navidad, y marcamos el estuche, ¿es necesario marcar también el envase del producto dentro del estuche? A ver, si el envase no es reutilizable, no es obligatorio marcar. Y de hecho, la marca que era, ¿os acordáis? La doble flecha, que era la de Ecoembes, se cree que se va a quitar, porque ya no se obliga a poner ningún símbolo, con lo cual solamente los envases reutilizables se tendrán que marcar, ¿vale? Nosotros somos únicamente poseedores. ¿Cómo accedemos a los beneficios del scrap? ¿Qué registro necesitamos? ¿Qué datos necesita el scrap para contabilizar los costes de la gestión? A ver, los primeros envases que estarán puestos en el mercado a través de la responsabilidad ampliada del productor será 1 de enero del 25. En ese momento, ustedes tendrán envases de su proveedor y tendrán que gestionar correctamente con un gestor. Y después lo que querrá es que efectivamente un scrap o el scrap correspondiente les financie esa recogida. Para eso, en ese momento, es decir, a partir de enero del 25, se firmarán acuerdos voluntarios con los scrap y ustedes tendrán que acceder a la plataforma del scrap para notificar esas salidas de residuos a la hora de que ustedes puedan beneficiarse de esas bonificaciones, ¿vale? En el caso del sistema de devolución y retorno que ya esté funcionando, ¿cómo hay que hacer la comunicación? ¿Se puede hacer a través del scrap? Sí, efectivamente, se puede hacer a través del scrap y, como les he dicho, dependerá si es más sencillo o menos en función de sus necesidades. Debemos de declarar e informar el fleje que hemos comprado junto con los envases no reutilizables que producimos. A ver, si el fleje que ustedes han comprado es el fleje que ustedes utilizan para flejar su mercancía, por supuesto, ese fleje es un envase que ustedes están poniendo en el mercado. Mira, ya Jorge ha respondido las toneladas del PEP. Aquí están, muchísimas gracias. Si han realizado la declaración del 21 errónea porque eres mayor productor, hay que darle otra vez al alta para que en el 2022 te salga en la página del Miteco. A ver, si ustedes han declarado mal en el 21, en el periodo nuevo que han puesto de declaración del 21, que es del 1 de noviembre al 30, podrán volver a hacer esa declaración y la última que ustedes hagan será la que quede guardada. Si lo que les ha pasado es que cuando han declarado el 21 ahora se han dado cuenta que les faltan categorías o les sobra, tendrán que primero, antes de todo, irse a la inscripción, modificar lo que tengan que modificar y luego hacer correctamente la del 22 y volver a rehacer la del 21 en el plazo que se estipula, ¿vale? En el caso de marcas blancas, si no aparece nuestro nombre en el envase, la empresa que los comercializa tiene que hacer la declaración o podríamos encargarnos nosotros de hacerla en el caso de ello, haberlo acordado. Esto queda muy claro y es fíjate, una de las controversias que hubo. La legislación dice que en las marcas blancas siempre será el productor de producto el que primero envasa, a no ser que en el envase no aparezca esa primera empresa y solo aparezca el nombre del comercializador. En ese caso será el comercializador el productor de producto. Y esto no da lugar a acuerdos internos privados. Si ustedes son los que ponen el envase en el mercado, pero no aparecen, será el comercializador el envasador. Si ustedes ponen envases en el mercado y aparecen, serán ustedes. No, como digo, no hay opción a acuerdos privados. ¿Se debe hacer la declaración de los envases que importemos aunque no se pongan en el mercado? Es decir, ¿solamente los usamos para nuestro proceso? Sí. El Ministerio considera que la importación de materias primas para el uso de tu fabricación y que tú mismo es el que generas el residuo de envase, ya se considera una primera puesta en el mercado, con lo cual la respuesta es que sí. Nosotros ya hemos hecho la declaración del 21 porque teníamos un plazo inicial efectivamente hasta el 31 de julio. No he entendido lo que ya has dicho, entiendo que la del 22 la debemos presentar antes del 30 de octubre, efectivamente. En la declaración del 22 sí he entendido bien, no debo de declarar los SDRs que teníamos activos y declarados en la declaración del 21. A ver, no, tenéis que declarar todo, es decir, pero lo que le he dicho antes es que no se declara como tal SDR, sino que se declara como reutilizable. Y en principio tenéis que declarar lo que en cada momento había. Si en el 21 tenéis envases reutilizables, los declaráis. En el 22 también los tenéis también. Si por un caso habéis empezado a hacer envases reutilizables en el 23, pues en el 21 y el 22 no tendréis que declararlos. Y si ya has hecho la declaración antes del 31 de julio, pues fenomenal.
no tendrás que hacerla en el periodo extraordinario. Pero si te has dado cuenta de que te has equivocado, pues te dan la opción también en el periodo extraordinario de poder cambiarla. No me queda claro las cajas de cartón que usamos para mandar la mercancía al cliente final, si se deben de declarar. Si vosotros utilizáis cajas para meter vuestra mercancía, es un embalaje, lo más seguro que es secundario, y efectivamente sí que lo estáis poniendo en el mercado y por tanto sois envasadores del mismo. Entiendo que esto no tiene nada que ver con la gestión de residuos peligrosos a la empresa. Efectivamente, no tiene nada que ver. Vosotros sois productores de residuos peligrosos. Que puede ser que dentro de esos residuos peligrosos que producís, estáis produciendo residuos de envases de vuestros proveedores. Entonces, ahí sois la figura que he dicho antes de poseedor final de los residuos de envases de vuestros proveedores. Y sí que tendréis que dar esa información en el scrap para que os financie con las bonificaciones. ¿Cómo legalizamos un SDR? ¿Estamos adheridos? ¿Nos podéis ayudar? Si vosotros queréis legalizar el SDR a través del scrap, si estáis adheridos, en el cuestionario que os hemos mandado nos habéis contado que existen esos envases reutilizables y nosotros los tendremos en cuenta en nuestra autorización. Si queréis hacer un SIRAP, mándanos un email, hacemos si quieres un Teams y te digo cómo en materia de consultoría con Fecoy te puedo ayudar y te podemos preparar un presupuesto para hacer la solicitud de la comunicación previa por un anexo 7, si no me equivoco, de este Real Decreto, ¿vale? Si queremos hacer una modificación en la declaración del 21, nos encontramos los datos declarados y podemos modificarlos o tendremos que volver a ponerlo todo. Hay que volver a ponerlo. Sí que en el registro se precargan los datos del registro, pero en la declaración es como hacer una nueva declaración y lo que dice el Ministerio es que la última que exista es la válida. Si ya tengo claro que somos una empresa de venta online o de transporte, que no debemos registrarnos en el registro de productores de producto. Me surge una duda, ¿en nuestras facturas en venta debemos hacer constar el número? No. Si no sois envasadores, no os tenéis que dar de alta. Y si no os tenéis que dar de alta, no tenéis que poner ningún número. De hecho, si os habéis dado de alta, daros de baja, ¿vale? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con la trazabilidad y nuestros proveedores? Es una pregunta súper abierta, Raquel. Supongo que te referirás al tema de SDRs. Los SDRs hay una obligación de trazabilidad. Entonces tienes que controlar, sea con una matrícula, con un QR, con lo que sea, dónde se encuentran tus envases y qué ciclos tienen tus envases a la hora de saber cuántos están en el mercado. Si hablas de con tus proveedores, supongo que te refieres a envases reutilizables que te ponen en el mercado. Tus proveedores, pues igual, el control de trazabilidad, ahora mismo hay muchísimos programas informáticos y aplicaciones con QR sobre todo que te ayudan a controlar la trazabilidad. De hecho, hay, fijaros, hasta envases reutilizables que tienen tal valor que llevan un microchip para saber la localización exacta de dónde está ese envase, ¿vale? Hola, Laura. Hola, Raquel. Muy buenos días. Buenos días. No, en concreto, lo que me surge a la hora de leer el Real Decreto es sobre todo el tema de qué datos tengo yo que aportar o recabar, tanto en este caso, de mis proveedores en el envase, ¿vale? Yo soy la típica que compro un saco para envasar mi producto. Y por otro lado, cuando ese envase pasa a ser a mi cliente final, que no es un cliente público, sino que es otra industria, ¿también tengo que recabar esos datos? ¿O No, cómo va no. todo esto? Es que No. me surge esa duda. Vale. Cuando tú tengas que hacer la declaración, te van a preguntar qué porcentaje de material reciclado tienen los envases que ha puesto en el mercado. Con lo cual, de tus proveedores tendrás que preguntarles eso, justo. El porcentaje de material reciclado que llevaba ese envase. Da igual el material, a tus proveedores. Y a tus clientes, tú no tendrás que recabar ninguna información. Tú tendrás únicamente que darle información de, hola, buenos días, yo soy Raquel y mi empresa lo hace todo fenomenal, me he adherido al SCRAT Implica para cumplir la responsabilidad ampliada del productor. Te insto a que te pongas en contacto con ellos para hacer un acuerdo como poseedor final y suministrarle los datos de los residuos de envases que has gestionado a la hora de que ellos te bonifiquen esa retirada. Y solamente comunicarás, de hecho no me vas a dar a mí tus clientes, tú comunicarás a tus clientes qué es lo que vas a hacer para que sean ellos los que me reporten si es que quieren recibir. Y ya me encargaré yo de formar e informar a todo el mundo de cómo tiene que hacer las cosas, porque en mi interés está reciclar el porcentaje correspondiente de envases para poder cumplir los objetivos del Real Decreto. ¿Vale? Seguimos, que nos quedan pocos minutos, vamos a hacer un par de preguntas más.
Los residuos de envase de los productos industriales que compramos a nuestros proveedores y que actualmente gestionamos con gestores autorizados de residuos y pagamos, ahora en teoría lo debe de pagar nuestro proveedor, pero habéis indicado que lo gestionaremos con el mismo flujo, es decir, con nuestros gestores. ¿Cómo se gestionará el pago de nuestros residuos? Toda la razón, Andrés. Vosotros tendréis que firmar un acuerdo como poseedor final con el scrap, tendréis que meteros en la plataforma del scrap, dar los datos que se pueden justificar a través del documento de identificación de salida de ese residuo y se os abonará en función de la tarifa correspondiente. ¿Vale? Has comentado que los envases utilizables del 2021... Hola, disculpa, una pregunta. Dime, Andrés. Claro, perdona. Sí. Esto, claro, yo lo veo un poco abierto porque, es decir, un poco complicado, porque yo ahora seleccionamos muchas veces nuestros gestores de residuos por coste. Entonces, no sé si de los scraps se regularán los costes porque, bueno, si no ahora yo ya no miraré, o sea, los productores bueno, nosotros no miraremos tanto los costes. No. Va a seguir habiendo, va a seguir habiendo ley de oferta y la demanda. Es decir, tú seguirás eligiendo el gestor por coste que más tal, porque la bonificación no va a llegar al 100% del coste. Primeramente, ahí es donde quería entrar yo. No, si no va realmente a será una bonificación, será... Va a ser una bonificación porque el coste de gestión de residuos hay diferentes variables. ¿Vale? Que una variable es el material del envase, otra variable es la contaminación del envase, pero otra variable muy importante es las condiciones en las cuales tú tengas ese residuo de envase, a la intemperie, no más lleno, más vacío, con mejor. Y esa componente depende de ti, de quien contamina paga. Entonces, yo voy a pagar las dos variables iniciales, la del material y la del producto, pero no voy a pagar la variable final. Entonces, puede llegarte a ti un gestor y decirte, te cobro 300 euros. Y a tu vecino de al lado le dice que le cobra 200. Y tú dirás, ¿por qué si es el mismo residuo? Pues por las condiciones particulares de cada uno. Y a lo mejor yo la bonificación que doy yo estipulo que es 180. Entonces sí que a tu vecino le va a venir mejor porque, perdóname, hace mejor las cosas y tú tendrás que incidir en tu proceso para cada vez acercarte más a la bonificación. Pero efectivamente, tú seguirás teniendo que pelearte, perdóname la expresión, con los costes con tus gestores, porque los scrap pagaremos unas bonificaciones que se acerquen al coste, pero no van a cubrirlo todo. De acuerdo. Te estoy diciendo sincero. No se regulará el coste que puedan... No. Los gestores de residuos. No, a ver, los scrap tienen que asegurar la universalidad. ¿Qué significa? Que si tú no tienes un gestor, no encuentras un gestor, tú podrías llamarme y decirme, venme a buscar, porque yo tengo obligación de buscar los envases míos. ¿Vale? Entonces, si hay un señor que está en Quintanilla de arriba y tiene un bote mío, pues me voy a jorobar y voy a tener que ir a buscarlo, ¿vale? Pero en principio siempre vamos a intentar, sobre todo a vosotros que tenéis, como tú bien dices, una política de coste asegurada con tus gestores, que tú ya tienes súper negociadas las tarifas por volumen, etc., ¿vale? Que sigas manteniendo la gestión actual existente. ¿Vale? De acuerdo. Y ahora al contrario es que yo pongo en un envase yo soy el proveedor de un comercio, ¿vale? Entonces, él gestiona sus residuos. Por ejemplo, él gestionará la parte de los flejes, toda la parte de por ejemplo, los flejes, ¿vale? Y las cajas que no van al productor final. Entonces, él lo gestionará con su residuo, con su gestor de residuos, pero en algún momento él puede llegar a decirme, no, esto gestiónalo tú porque es tu residuo. Tú no. Te puede decir, oye, mira, que yo paso. Que a partir de ahora tú llama a los scraps de cada uno de los envasados, a sus proveedores y dices, que vengas a buscármelo. A ver, tú no. Y entonces tú dirás, pues ponte en contacto con Implica, que mis envases están en Implica y ya te dice cómo hacerlo. Y hombre, se podría llegar a eso. Pero bueno, yo creo que se llegará a eso quien no tenga soluciones, porque si no, te va a salir mucho más barato que tu gestor de residuos, del resto de residuos, te coja el residuo de envase, que no que vengan 7 gestores diferentes a recogerte cada uno una cosita. Porque en el fondo todos sabemos que el coste de transporte es uno de los mayores costes. Entonces, por eso, a ver, vuelvo a repetir que estamos en fase de proyecto, estamos creando algo coherente que creemos, pero bueno, que habrá muchísimos cambios. Según vaya todo esto funcionando, seguro que hay cambios. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Vale, pues se nos ha acabado el tiempo. Vamos a recopilar las últimas preguntas de todas maneras. Les insto a las personas que han hecho esas últimas preguntas, que no he podido responderlas, que nos manden un correo a info@confecoy.com. El de Sandra directamente es el de gestión@confecoy.com y el mío directamente es el de confecoy@confecoy.com. Cualquier duda les respondemos. Les mandaremos, como les he dicho, la presentación, el enlace del vídeo
¿Qué más he dicho que íbamos a mandar? Ah, y el protocolo de adhesión. Y bueno, que estaríamos encantados de tenerle a todos ustedes cuanto antes, pues para que vamos a presentar la solicitud nosotros como muy tarde, a finales de este mes, el que viene, y nos gustaría tener todos sus envases dentro para poder ser lo más plurales posible. Esperemos que les haya valido de algo esta charla y muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Han debido hacer interactivo porque ahora hacen palmadas. Antes no existía.